se ve que sabían. Eso lo podés Ok. hacer por el campus directamente. Ok. Vos entras al campus y cada uno de las clases Sí, tienen desde los foros. un foro exactamente y ahí podés hacer las preguntas. Exacto. Ahora tenemos muy poquito tiempo para dar 3 temas, ¿está? O sea que vamos a ir con grandes conceptos porque para hablar detalladamente de cada uno en ese tiempo se torna muy complejo, ¿sí? ¿El seminario? Sí. A ver, Sí, sí. ahora lo que yo no veo es los chicos que están ingresando. ART, intercambio de turismo para, a ver qué dice. No, ahora no, estamos viendo la pantalla. Tres son los temas relacionados con el procesamiento y la presentación de antígenos, lo relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, o también conocidas como HLA, o antígeno leucocitario humano, como se conocía anteriormente, y actualmente se denomina como CMH, y el tráfico linfocitario. Durante el procesamiento y la presentación de antígeno, vamos a ver el rol importante que tiene la célula dendrítica mieloide, sobre todo en lo que está asociado con la activación de los linfocitos T, y acá podemos decir de que nosotros vivimos en un ambiente poblado por microorganismos, de los cuales los agrupamos en 4 grandes grupos, que son los que ustedes estudian en microbiología, como los virus, las bacterias, parásitos y hongos. Y sabemos que de estos patógenos, muy pocos de estos, solamente muy pocos se comportan como patógenos y pueden generar enfermedad. Eso va a estar dado fundamentalmente por al hospedador que infecte. Cada uno de nosotros contamos con un sistema inmune que está basado en 2 grandes pilares, como es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vieron en las 2 primeras clases que la inmunidad innata fundamentalmente está dado representa la primera línea de defensa, y la inmunidad adaptativa es la que conocemos como segunda línea de defensa. Y entre estas 2 hay un nexo de acción, ya que la inmunidad innata induce la activación de la inmunidad adaptativa, y a su vez la inmunidad adaptativa también interactúa y genera respuestas efectoras sobre la inmunidad innata. O sea que hay una conexión entre ellas, aunque nosotros por ahora la estemos estudiando como el primer pilar, y ahora en esta clase vamos a unificar y vamos a ver qué células son las responsables de la interacción entre la inmunidad innata y adaptativa. A ver, quiero ver qué está pasando acá. Perdón. Ahí está. Y para ello, ustedes vieron que cómo se desencadena la respuesta inmune, innata y adaptativa. En las primeras clases vieron que contamos con una barrera cutánea mucosa que es la que sensa la presencia de los patógenos. La principal diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa va a estar dada por el tiempo de activación. Sabemos que la inmunidad innata apenas sensa la presencia del patógeno o reconoce la presencia del patógeno, ya sea por receptores o por sustancias solubles, se activa. Su activación es inmediata y su acción es inmediata. ¿Está? Por ejemplo, en este caso, las células epiteliales que infectan unas bacterias, que infectan las células, por ejemplo, las células de la piel, del epitelio, van a sensar la presencia de este patógeno y van a comenzar a generar mecanismos para desembarazarse de estos patógenos y evitar que progresen hacia una infección. Cuando no lo logran y los microorganismos invaden tejidos más profundos porque hay una pérdida de la solución de continuidad de la barrera, esto va a hacer que justamente estos patógenos penetren, ¿sí?, al interior de los tejidos, y allí otras células de la inmunidad innata, como que son constitutivas de estos tejidos, como la célula dendrítica, los macrófagos, los mastocitos y las células linfoides innatas, van a sensar la presencia de estos patógenos, y ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a endocitar en el caso de las células dendríticas, o de otras células como los macrófagos la van a fagocitar. ¿Con qué finalidad? Para poder frenar de allí la infección y que no se generalice, no se haga generalizada.
Entonces, esto va a llevar a que se genere un foco primario, un foco inflamatorio local, que va a liberar, aparte de otros componentes vasoactivos, que lo que van a hacer es limitar la inflamación a nivel local, y cuando estas células de la inmunidad innata no pueden desembarazarse del patógeno, van a tratar por lo menos de contenerlo para dar tiempo a que se active la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptativa, para poder activarse, demora mucho más tiempo, días, ¿sí? Entre 5 a 7 días para poder activarse y diferenciarse en células efectoras. Entonces, el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, justamente el nexo entre el tejido infectado y la inmunidad adaptativa, que sería la célula dendrítica, porque la célula dendrítica se la define como el motor y el cerebro de la inmunidad adaptativa, ¿está? Porque ella va a migrar desde el tejido periférico donde está la infección hacia los órganos linfáticos secundarios, que es el sitio donde se activa la inmunidad adaptativa. ¿Estamos? Y a partir de allí, esto va a hacer que en este sitio la inmunidad adaptativa, que está representada por linfocitos, la inmunidad adaptativa, los componentes celulares son los linfocitos, T y B, y los componentes humorales serían los anticuerpos, que son generados por los plasmocitos, que vienen de la diferenciación de los linfocitos B. Entonces este sitio, que es el órgano linfático secundario, se activa la inmunidad adaptativa, y es allí donde se van a diferenciar en células efectoras y van a migrar del órgano linfático secundario hacia el tejido, que es en donde lo necesitamos, que es el sitio donde se inició el proceso infeccioso. ¿Estamos? Ahora bien, el descubrimiento de estas células dendríticas le llevó el premio Nobel en el año 2011 a estos tres científicos. Otra particularidad que ustedes ya estuvieron viendo es cómo reconocen las células de la inmunidad innata y las células de la inmunidad adaptativa la presencia de microorganismos patógenos. Sabemos que las células de la inmunidad innata lo hacen a partir de la expresión de receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Estos pueden reconocer tanto PAMs como DAMPs. En cambio, la inmunidad adaptativa va a reconocer antígenos a partir de receptores que se conocen como receptores antigénicos. Estos receptores antigénicos expresados en los linfocitos B, en este caso representada por esta célula amarilla, se conoce como BCR o receptor de células B. Ustedes pueden ver que su estructura es la de una inmunoglobulina de superficie, es la inmunoglobulina M de superficie, que se encuentra anclada en la superficie de la célula, en este caso B. En cambio, el linfocito T va a expresar receptores de células T, conocidos también como TCRs. Y estos estructuras que reconocen a los antígenos se conocen como paratopes, ¿sí? Paratopes, que son las estructuras que se expresan en estos receptores antigénicos. ¿Y qué van a reconocer estos paratopes? Van a reconocer los antígenos, que son los epítopes antigénicos. A su vez, también otra particularidad que tenemos es que cada célula de la inmunidad innata expresa en su superficie varios receptores de reconocimiento de patrones, o sea que pueden reconocer a un amplio abanico de estructuras de PAMs, o que están expresados o forman parte de las estructuras de diferentes patógenos, ¿está? O sea que pueden presentar varios receptores de diferentes familias. En cambio, tanto los receptores antigénicos son específicos. El único linfocito B va a expresar un único receptor antigénico específico, y también. O sea que, gracias a que contamos con un amplio repertorio de linfocitos, que son millones de linfocitos, ahí está la variabilidad, porque cada una de nuestras células tiene un receptor específico, pero como contamos con tantos linfocitos, ahí está la variabilidad. Además, tenemos que tener en cuenta que el linfocito B reconoce a partir de su BCR antígenos en su conformación nativa. ¿Qué quiere decir esto? Que
los reconocen ya sea estructuras proteicas, hidratos de carbono, lípidos o componentes ácidos nucleicos, por ejemplo, de estructuras nucleares de estos patógenos, en su conformación nativa, así como ingresa el patógeno, lo puede reconocer. Cualquiera de sus estructuras químicas que pueda llegar a ser, puede ser un glucolípido de la membrana, o puede ser el ADN o ARN viral, sin necesidad de tener ningún otro tipo de proceso en ese patógeno. En cambio, el linfocito T, sí, el linfocito T es mucho más selectivo en el reconocimiento. ¿Por qué? Porque su TCR reconoce péptidos que derivan de proteínas que están presentes en el patógeno, las cuales fueron procesadas y presentadas en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en células presentadoras de antígenos. ¿Estamos? Y ahora bien, ¿qué son las células presentadoras de antígenos? Las células presentadoras de antígenos se definen como aquellas células que tienen la capacidad de poder procesar proteínas que forman parte de los patógenos. ¿Estamos? O sea que cuentan con una maquinaria proteolítica para poder degradar esas proteínas y generar péptidos antigénicos, que necesitan estar unidas a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y de esta manera expresarse en la membrana de esas células presentadoras. ¿Estamos? ¿Qué células pueden comportarse como células presentadoras de antígeno? Todas las células de nuestro organismo pueden sufrir y ser susceptibles de procesos infecciosos. Por ende, la mayoría de nuestras células cuentan con esa maquinaria, esa maquinaria proteolítica. Que sucede que muchas de nuestras células pueden sufrir una infección, o sea, por patógenos intracelulares, ya sean virus o bacterias intracelulares. Y esto va a hacer que esta maquinaria proteolítica degrade esas estructuras proteicas y se generen péptidos antigénicos que se unan. En este caso, como son las células generalmente todas las células de nuestro organismo, van a expresar de manera constitutiva moléculas de clase 1. Y al presentarse ese péptido en este contexto de CMH de clase 1, va a favorecer que se activen linfocitos TCD8 efectores. ¿Estamos? O sea que es importante que las células presentadoras de antígeno, al contar con este mecanismo, pueden activar a linfocitos CD8 citotóxicos. ¿Estamos? O sea que una célula del organismo que es infectada, directamente al activar linfocitos CD8 citotóxico, destruye a esa célula infectada, lleva a la apoptosis de esa célula. ¿Estamos? La destruye directamente. Profesora. Sí. ¿Todo bien? Buenas tardes. Te quería preguntar, yo leí que la 2, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, tiene más afinidad para la respuesta antiviral, que está ahí, incluso, está ahí en No, la CMH de clase 1 es para la respuesta antiviral. Ahora bien, la respuesta antiviral y también la respuesta antitumoral, eso lo van a ver más adelante. Pero ¿esto sería la 2 o la 1? 1. Ah, la 1. Y entonces la 2 sería la bacteriana. Exactamente, ahora escuchar lo que te voy a decir. La particularidad de la CMH de clase 2 van a ser generadas fundamentalmente, y es una particularidad de las células que ustedes ven abajo en el cuadrito, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, tienen la particularidad de que se denominan como células presentadoras de antígenos profesionales, porque ellas, aparte de tener la capacidad de expresar CMH de clase 1, su función principal es la de expresar CMH de clase 2, porque son las únicas, estas únicas 3 tipos celulares pueden expresar CMH de clase 2. O sea que al expresar CMH de clase 2 pueden presentar péptidos asociados a este CMH y activar al linfocito CD4. Y estas células que pueden activar linfocitos CD4, helper o cooperadores son los que se denominan como células presentadoras de antígenos profesionales. En este cuadro, ustedes pueden observar que las células presentadoras de antígenos profesionales tienen ciertas particularidades compartidas, pero la célula dendrítica dijimos que es el motor y el nexo de activación
entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y eso está dado justamente porque esta célula dendrítica tiene una amplia capacidad endocítica. ¿Estamos? Además de eso, puede migrar desde el tejido inflamado hacia el órgano linfático drenante para activar la inmunidad adaptativa. Y de esta manera, el macrófago también tiene esta particularidad, pero el macrófago es una célula que permanece en el tejido, o sea, no migra. Tiene una alta capacidad también endocítica, y por otro lado los linfocitos B. Estos linfocitos B no están en los tejidos periféricos, pero sí también se presentan, cumplen un rol importante como células presentadoras de antígenos profesionales, y ya vamos a ver por qué. Lo que les tiene que quedar en claro a ustedes es que la célula dendrítica es la más relevante de todas, porque es la única célula que puede activar a los linfocitos T vírgenes y generar de esta manera una respuesta inmune primaria. ¿Qué es lo que se define como respuesta inmune primaria? Es aquella respuesta del sistema inmune, que incluye tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, que se genera en respuesta al primer contacto con un patógeno. ¿Estamos? Por ejemplo, en lo que pasó en la pandemia de COVID, toda la humanidad se enfrentó a un virus nuevo, que fue el virus SARS-CoV-2. O sea que todas las personas, cuando nos infectamos por este virus, generamos una respuesta inmune primaria. ¿Estamos? Porque fue la primera vez que tomamos contacto con ese patógeno. Y ahí el rol fundamental lo tenía la célula dendrítica. Pero a su vez la célula dendrítica también puede activar linfocitos T efectores y de memoria e inducir una respuesta inmune secundaria. ¿Y qué es la respuesta inmune secundaria? La respuesta inmune secundaria es cuando nuestro sistema inmune se enfrenta por segunda o posteriores reinfecciones con el mismo patógeno. Y genera una respuesta inmune que es mucho más rápida y mucho más efectiva, porque ya contamos con las células de memoria. ¿Estamos? Que justamente es una particularidad de la inmunidad adaptativa. Pregunta. Sí. Sobre este aspecto, entonces, cuando uno dice qué células intervienen en una respuesta inmune secundaria, tendríamos que responder todas, porque tanto la adaptativa como la innata son mecanismos que se van a poner en marcha frente a una... No tiene nada que ver. Generalmente ustedes tienen que diferenciar el concepto. Respuesta inmune innata es la respuesta que se genera por el primer pilar de la respuesta inmune, que son las barreras cutáneo-mucosa y todo lo que es, cómo está constituida la inmunidad innata. Inmunidad adaptativa es el segundo pilar de la respuesta inmune, que están integradas entre sí. Pero cuando yo te pregunto respuesta inmune primaria y secundaria, está en relación a que si entraste por primera vez en contacto con ese patógeno, o si ya es la segunda o posteriores veces que entraste en contacto con el patógeno. Por ende, la respuesta inmune primaria se genera memoria inmunológica, porque vos tenés inmunidad innata, si no pudo desembarazarse del patógeno, se genera una respuesta, es esto. O sea, la respuesta inmune primaria es esto. Cuando entra el sistema inmune, entra primera vez en contacto con el patógeno, vos tenés una primera línea de defensa. Si no podés desembarazarte, porque la inmunidad innata, el microorganismo evade la respuesta inmune innata, se activa la inmunidad adaptativa. Y acá se genera la memoria. Y esto del primer contacto con el patógeno por primera vez, genera memoria inmunológica y se llama respuesta inmune primaria. Si este patógeno te infecta por segunda o tercera vez, se llama como respuesta inmune secundaria, pero se genera todo esto de nuevo. Estamos solamente que cada vez que vos entres en contacto con el patógeno vas a tener una respuesta mucho más rápida y efectiva, porque ya tenés memoria, tanto celular como anticuerpos de memoria. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué particularidades tienen las células dendríticas? Las células dendríticas son células innatas que se encuentran, son el 1% de las células mononucleares, ¿estamos? Y están presentes tanto en los órganos linfáticos primarios como secundarios, en la sangre y en diferentes órganos.
Se producen en la médula ósea y las podemos encontrar en dos estadios. En la imagen de arriba ustedes pueden ver cómo por la inmunofluorescencia las células dendríticas están pintadas en verdes y presentan extensas prolongaciones de sus membranas, que parecen dendritas, por eso es que le dieron este nombre, células dendríticas convencionales o mieloides. Y que gracias a que, a pesar de que representan el 1% de las células, estas extensiones permiten censar casi el 25% de las superficies de los tejidos en donde se localizan, que prácticamente se localizan en casi todas nuestras estructuras del organismo. Como células inmaduras, estas células dendríticas están en los tejidos y expresan una extraordinaria capacidad endocítica que le permite capturar al antígeno mediante dos mecanismos. Ustedes pueden ver acá en la imagen de abajo un mecanismo a la derecha que va a estar mediado por receptores. Estos receptores tenemos diferentes familias de receptores. Por un lado, los receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores de lectina tipo C, receptores scavenger, también están los receptores para proteínas de shock térmico, y también hay receptores que actúan como opsoninas, como son los receptores para componentes del complemento o receptores para las inmunoglobulinas o anticuerpos. Por ende, expresa una vasta cantidad de receptores. Pero a su vez se le suma que, aparte de mediar esa endocitosis por receptores, las células dendríticas constitutivamente están todo el tiempo, mediante esas prolongaciones, censando y llevando del líquido extracelular, o sea, están censando y llevando muestra de ese compartimiento extracelular, lo cual aumenta la capacidad que tienen las células de estar censando la presencia de patógenos y de otras estructuras como los DAMs, que hablan sobre el daño que están sufriendo las células. Mientras que cuando sucede eso, luego de haber endocitado al patógeno, pasan a otro estadio de maduración, en donde ya dejan el tejido periférico del foco infeccioso y se dirigen hacia el órgano linfático secundario. Entonces acá, ya en ese mecanismo de maduración, van procesando al patógeno y empiezan a expresar mayor cantidad de otras moléculas, como las complejos mayor histocompatibilidad y otras moléculas coestimuladoras que van a estar asociadas con la activación linfocitaria. Y como les había comentado, que estas células dendríticas son las únicas capaces de activar a los linfocitos vírgenes e iniciar la respuesta inmune adaptativa. ¿Estamos? Aparte de, en el caso de reinfecciones, activar células efectoras o de memoria. Acá pueden observar esto que les había comentado. Una infección en un foco periférico. Si en un foco de un tejido, en tejido periférico, tenemos una infección, por ejemplo, en la piel, en la epidermis. Allí las células dendríticas tienen un nombre particular, se llaman células de Langerhans. Una vez que han endocitado al patógeno, se liberan de sus uniones intercelulares y dejan las células de este sitio, y mediante censando la presencia de quimiosinas, migran hacia el órgano linfático secundario. Y en ese trayecto, ese patógeno que fue endocitado comienza a ser procesado. O sea, las proteínas presentes en ese patógeno comienzan a ser degradadas para que se generen péptidos que, presentados en el contexto de moléculas del CMH, activen a los linfocitos, en este caso linfocitos T. ¿Estamos? Y esta interacción célula-célula va a estar mediada justamente por el complejo péptido CMH expresado en la célula dendrítica y el TCR o receptor de células T en el linfocito T. ¿Dónde se da todo esto? En la región paracortical. ¿Por dónde llega la célula dendrítica al órgano linfático secundario, en este caso el ganglio? Lo hace por la vía linfática aferente. ¿Estamos? Viene por la linfa. Mientras que los linfocitos T llegan al órgano linfático secundario a través de la sangre. Eso lo vamos a ver en mayor detalle. Pero en síntesis, ese mecanismo de procesamiento antigénico que se da en las células dendríticas maduras se requiere para la activación del linfocito T.
y no para los linfocitos B. ¿Por qué? ¿Cómo se activan los linfocitos B? Y reconocen de forma nativa Exacto, no necesitan de células presentadoras. Estamos directamente, los linfocitos B tienen esa capacidad de reconocer al patógeno como, exactamente como lo dijiste, en su conformación nativa. Involucra la acción de proteasas, requiere de péptidos asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y ese complejo péptido CMH se expresa en la superficie de la célula. Y todo esto ocurre en las células presentadoras de antígeno. Ahora bien, ¿qué son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o antes conocidas como HLA? Vamos a ver qué particularidades tienen estas moléculas y vamos a definir el poligenismo, el polimorfismo y la codominancia. Vamos a ver que el principal rol de las moléculas de CMH de clase 1 y clase 2 es la presentación de péptidos. Para activar el CMH de clase 1 a los linfocitos T CD8, como me habían hecho una pregunta ahí que estaban dudando, y los péptidos presentados en el contexto de CMH de clase 2 a los linfocitos CD4. Eso es así, ¿está? Ahora bien, ¿qué son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, son moléculas importantísimas que están relacionadas con la presentación antigénica para activar linfocitos T. ¿Cuál es la función que tienen fundamentalmente estas células? Como les había comentado, la función principal es unir péptidos derivados, estos péptidos derivados de procesamiento de proteínas y exponerlos en la superficie de la membrana de esas células presentadoras de antígenos. ¿Estamos? Profe, permiso, me parece que hay algunos alumnos que para entrar. Sí, pero si no lo puedo, no sé cómo hacer eso porque si vuelvo a salir, no los puedo hacer ingresar. Me tengo que salir de toda la presentación. Dale, porque están sin saber se va a tomar lista, por eso. No, el tema es que tengo 63 y yo para poder ir de nuevo ahí tengo que salir de la ventana y tengo que salir de la presentación. Está bien, gracias. ¿Cuántos alumnos son? ¿Sabes? Ay, no sé. Acá me salieron que eran 2 o 3, pero no puedo volver a la pestaña anterior y ya se me va la presentación. Ajá, tranqui, está bien. No, solo que hay que ir a la pestaña donde está el Meet y ahí lo aceptas y después volver a la pestaña donde presentas. Ahí Igual, está. ¿Y ahora dónde vuelvo? Porque no sé dónde. En la pestaña donde está la presentación. No, si es PowerPoint, en el programa de PowerPoint. Bueno, Y ahora ahí vuelve. dejar de presentar. ¿Ustedes qué están no, viendo? no, no. Pero si bajás a la barra de escritorio y tocas donde está el PowerPoint, ahí se pone de nuevo. ¿Ahí? Ahí Sí. está. Ah, bueno, listo, gracias, chicos. Bueno, ahí están ingresados todos. Bueno, ¿qué pasa con las moléculas del CMH? Bueno, ustedes tienen que saber que estas moléculas son las, vamos a ver puntualmente las CMH de clase 1 y CMH de clase 2, que están asociadas con la presentación antigénica, ¿está? Y activar a los linfocitos T. Los linfocitos T, existen 2 poblaciones de linfocito T, los CD4 y los CD8, ¿estamos? Eso, el nombre del linfocito CD4 o CD8 va a depender de estas moléculas correceptoras que tienen a los costados. Ustedes pueden ver que en la imagen de arriba, en colores celestes, son linfocitos CD8, que está a la izquierda, y CD4, que está a la derecha. ¿Qué expresa este linfocito T? Expresa un TCR, o receptor de células T, que es un heterodímero, está formada por una cadena alfa, una cadena beta, por regiones que son variables, que están asociadas al reconocimiento antigénico. Acá se encuentra el paratope, y estas regiones constantes que están relacionadas con estos dominios de anclaje a la membrana del linfocito T. Y esta estructura acá heterodimérica se llama CD8, que le da el nombre al linfocito T. Este clúster de diferenciación hace que este linfocito se llame CD8. Diferente de este, que expresa una molécula correceptora única, que es un monómero, que se llama CD4, y que por eso le da el nombre al linfocito TCD4. Este clúster de diferenciación hace que podamos reconocer un CD4 de un CD8. ¿Estamos?
Ahora bien, ¿qué expresa la célula presentadora? Puede expresar CMH de clase 1 y activar a los linfocitos CD8. Estos son los que van a mediar el proceso, la respuesta inmune antiviral, habíamos dicho, ¿sí? Y también antitumoral la vamos a ver en clases para el segundo, la segunda etapa de la cursada. Pero lo que tienen que observar acá es que estas moléculas del CMH de clase 1 y CMH de clase 2 son heterodiméricas, ambas, pero estructuralmente son diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, acá con más detalle, las moléculas de clase 1 es un heterodímero formado por una cadena alfa que tiene 3 dominios, denominados como alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y el dominio de unión a la membrana, que es el dominio transmembrana. Y la otra molécula, que está acá al costado de naranja, se llama beta 2 microglobulina. Lo que ustedes pueden observar que la CMH de clase 2 también es un heterodímero, pero está formada por una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa tiene el dominio alfa 1 y el dominio alfa 2, mientras que la cadena beta tiene el dominio beta 1 y beta 2, y se continúan hacia el anclaje de la membrana por estos dominios de transmembrana. Si ustedes ven la estructura tridimensional, van a ver que desde arriba se ve que tienen un surco o un bolsillo o hendidura en donde se ancla el péptido, que es esta estructura que está acá. ¿Sí? Que acá se ve como un triangulito y acá lo podemos ver como una estructura lineal, que es una secuencia de aminoácidos. O sea que el dominio alfa 1 es esto que se ve acá, esta estructura en hélice, el dominio alfa 2 es esta que forman como una pared, y la base está representado por el dominio alfa 3, que es el fondo de ese foco o hendidura. Lo mismo pasa acá, tenemos alfa 1, beta 1 que forman la pared, y posteriormente el fondo está dado por estructuras en láminas, dada por alfa 2 y beta 2. ¿Hay particularidades con respecto al péptido que se une acá? Sí, porque el tamaño de esta hendidura, en el caso de la clase 1, va a permitir unión de péptidos cortitos, de 8 a 12, como mucho 12 aminoácidos, ¿sí? A 10 aminoácidos, y que justamente se van a unir a sitios específicos. Esta es una secuencia de 10 aminoácidos, y que se unen por los extremos, y ven que en la parte central hay como una elevación, como que está bombado para arriba, que es justamente el sitio que se conoce como epítope antigénico. ¿Estamos? Lo mismo que para la molécula de clase 2, solamente que acá el péptido antigénico que une es mucho más grande, mucho más largo, puede ser hasta 18 aminoácidos, y los extremos de este péptido sobresalen a la estructura del nicho. ¿Estamos? Pero siempre se unen por los extremos y abomban en la parte central, que es en donde se encuentra el epítope antigénico, ¿sí? Para que pueda ser reconocido por el TCR. ¿Dónde es la zona de mayor variabilidad en estas cadenas de las moléculas de clase 1? Está asociado fundamentalmente a el dominio alfa 1. En este sitio es donde hay mayor variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que permite la unión de varios péptidos, pero siempre de a uno por vez. ¿Estamos? Y en el tipo de moléculas de clase 2, la mayor variabilidad va a estar dado por beta 1. Ustedes pueden ver en los cuadritos de abajo estas columnas en roja que representan que la población tiene una mayor variabilidad en esos sitios, y que justamente es lo que permite que estas moléculas del CMH, tanto de clase 1 como de clase 2, puedan presentar un amplio polimorfismo en la presentación de péptidos. Hay una amplia variabilidad de presentación de péptidos antigénicos. Esta es una imagen que pueden verla desde arriba. Este es el nicho, el borde, ¿sí?, de la pared laterales, y ahí hay 4 sitios que se unen específicamente, que se llaman sitios de anclaje. Son aminoácidos específicos que permiten el anclaje de los péptidos antigénicos al bolsillo de las moléculas del complejo mayor-hetocompatibilidad. Ahora bien, ¿por quiénes son codificadas estas moléculas? Por una amplia variedad de genes que se encuentran en el cromosoma 6. Es por eso que cada una de estas moléculas tiene varios genes que codifican para ellas.
Así, por eso es que hablamos del poligenismo. El poligenismo es una particularidad individual que tenemos cada uno de nosotros porque heredamos genes maternos y paternos que nos van a permitir poder generar este tipo de moléculas. Dijimos que las moléculas de clase 1 van a ser generadas a partir de genes como el gen HLA-A, que va a dar origen a la cadena alfa del HLA-A. Después tenemos los genes de HLA-B y C, que van a dar origen a la cadena alfa de HLA-B y HLA-C. Estas genes en rojo se denominan como genes del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 clásicas, porque también están las no clásicas, como la E, la G, la F y la MIC-A y MIC-B, que tienen otras particularidades para activar, por ejemplo, células NK o otras células, células NKT o linfocitos T, en vez de ser alfa, beta, gamma, delta. Y las de clase 2 están, como pueden ver, los genes que codifican para las moléculas de clase 2, existen 3 tipos, que son los clásicos, ¿sí? El HLA-DP, que va a incluir genes para codificar la cadena alfa, que es el HLA-DPA, el HLA-DPB, que codifica para la cadena beta. Lo mismo con HLA-DQ y DR. ¿Estamos? Por ende, las moléculas, los genes que codifican para la cadena alfa solamente son estos 3, mientras que los genes que codifican para las moléculas de clase 2 son tanto para la cadena alfa como para la cadena beta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Exacto, porque la beta 2 microglobulina no está codificada acá. Codifica en el cromosoma 15, que está por fuera de la estructura génica del CMH, y siempre no muestra polimorfismo, siempre la misma, ¿estamos? No presenta variabilidad. ¿Qué pasa con el polimorfismo? El polimorfismo habla justamente de que cada individuo, al tener varios genes que expresan tanto maternos como paternos, si lo vemos a nivel poblacional, tenemos una gran variabilidad de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto habla de que favorece a que justamente esto es lo que nos pasó en la pandemia, gracias a que muchos de nosotros tenían la capacidad para expresar este tipo de moléculas del complejo mayor histocompatible, en el caso del virus SARS-CoV-2, eran CMH de clase 1, pudieron hacer frente a la infección, ¿está? Mientras que otros fallecieron muchísimos, que no pudieron. Entonces eso habla del polimorfismo, que gracias a la mayor variabilidad hace que podamos conservarnos como especie humana, porque muchas de las infecciones pueden ser presentadas por estas moléculas y activar la inmunidad adaptativa. ¿Se entiende? Sí. Y la codominancia habla de que se van a expresar tanto los genes maternos como paternos. ¿Estamos? Que es una particularidad de tanto los alelos maternos como paternos, que es una particularidad de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, ya vimos que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2, y que vimos que las de clase 1 presentan péptidos para activar linfocitos T, C, D, las 1, 8. y las de CMH de clase 2, 4. Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? A que se forme ese complejo péptido CMH. Justamente por mecanismos de procesamiento y de presentación de antígenos proteicos, que lo podemos ver que pueden ser por la vía endógena o biosintética, la vía exógena o endocítica, y la vía de presentación cruzada, que es una particularidad que solamente está descrita en las células dendríticas, que lo hace de manera constitutiva. Ahora bien, ¿por qué es importante esta diapo? Solamente porque ustedes cuando estudian micro van a ver las particularidades que tienen los diferentes patógenos con respecto a características biológicas y patogénicas, en donde infectan en el humano, ¿está? Por ejemplo,
tenemos sitios de infecciones intracelulares en el citoplasma. Por ejemplo, el virus de hepatitis B tiene directamente lo que hace es infectar a células del hígado. Infecta el hígado. O sea que los hepatocitos son susceptibles de actuar como blanco de esta infección. Y el virus de la hepatitis B infecta a estos hepatocitos. El Mycobacterium tuberculosis o la salmonela infectan, por ejemplo, estructuras como los macrófagos, viven perfectamente dentro de las vesículas. O hay otros microorganismos que ellos viven ya sea en las superficies de las células, como por ejemplo Escherichia coli, que infecta e ingresa al organismo, infectando, por ejemplo, la vía urinaria, ¿sí? U otros virus que son directamente extracelulares, cuando circulan, porque sabemos que los virus habitualmente necesitan de la maquinaria de la célula, o sea que son intracelulares, son patógenos intracelulares, pero en el momento en que van circulando, pueden ser endocitados, y se comportan como extracelulares en ese momento, ¿está? Entonces... ¿Puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí. Justamente los virus, por ser, digamos, ingresados, internalizados en la maquinaria celular de esa manera, suelen presentarse a través de la vía endocítica, ¿no? Endógena o biosintética. Perdón, sí, se me confunden mucho los nombres. O sea que acá tenemos la célula representada, ¿sí? El citoplasma de la célula, ¿sí? Y acá tenemos la membrana de la célula y este es el espacio extracelular. ¿Ven la flecha, no? Uh-huh. Bueno, cuando hay una infección por un patógeno intracelular, ya sea un virus, en este caso, como se observa acá, que infecta la célula, utiliza la maquinaria de la célula para replicarse. Entonces, todas las células del organismo dijimos que cuentan con una maquinaria proteolítica que va a estar generada va a estar representada por el complejo ubiquitina-proteasoma, ¿sí? Entonces, a estas estructuras, que son síntesis de las estructuras de componentes nucleares de ese virus, van a ser reconocidas por estas ubiquitinas, que son un complejo de moléculas que se unen a esa estructura y va a hacer que, al ser ubiquitinizada, sea reconocida por el proteasoma. Es esta estructura cilíndrica, multicatalítica, que lo que va a hacer es, primero, ingresarla, y en la parte central cuenta con dos anillos que son catalíticos y que van degradando esa estructura proteica larga en pequeños péptidos, ¿sí? Igual una pregunta, porque claro, justamente acá es donde se me hizo el conflicto, porque en la tutoría no explicaban este procesamiento, sino que al revés, o sea, el virus también se puede internalizar a través de algún proceso endosómico. Esto lo vamos a ver en la presentación cruzada, ¿sí? Que Pero también no era presentada por a células de clase 1, ¿sí? Perfectamente. Porque yo quiero que, a ver, vos viste la tutoría, pero los chicos no. Déjame que termine este concepto y después vamos a ver lo que puede suceder. ¿Estamos? Pero no hablaba igual de la presentación cruzada, sino el hecho, por ejemplo, como se reconocen por TLR, que yo genero o sea, hay un proceso endocítico, ya sea macropinocitosis, lo que sea, entonces genero un endosoma. Sí, pero ahí es llevado al citosol, o sea, y ahí en los endosomas, por ejemplo, si es endocitado, va a seguir el proceso de la vía. ¿Está? O sea, no es que ahí puede agarrar una... No. La vía endógena es esta, ¿sí? O sea, que esto es lo que sucede habitualmente si es un patógeno que invade la célula. Pero también este mecanismo no solamente está dado para patógenos, sino que habitualmente nuestras células se envejecen, nuestras organelas, las mitocondrias, todo el Golgi, hay estructuras ahí que envejecen y también tiene este mismo mecanismo de procesamiento y presentación. Solamente que ahí hay mecanismos que regulan la activación de la inmunidad adaptativa, porque si no estaríamos frente a patologías autoinmunes. Entonces, este proceso está hecho para todas aquellas proteínas que tienen que ser degradadas, ya sea provenientes de patógenos o también de nuestras propias células. ¿Estamos? Y estos péptidos van a ser llevados al interior del RER donde se encuentran las moléculas del CMH de clase 1, atravesando el TAP, que son TAP 1 y TAP 2, que están en la membrana del RER y que internalizan, permiten el pasaje
de estos péptidos antigénicos hacia el interior. Se llaman proteínas asociadas al transporte, ¿sí? O a la presentación antigénica. Allí este péptido se va a unir a la hendidura del complejo CMH de clase 1, va a dejar el RER, va a migrar al Golgi y a través de vesículas exocíticas va a poder fijarse a la membrana y allí este complejo péptido CMH de clase 1 puede presentar al TCR de este linfocito TCD8, y si lo reconoce y es específico, se activa, pero si no, van a venir varios otros linfocitos T a tomar contacto con este complejo. ¿Estamos? Ahora bien, la otra vía es la exógena o endocítica, y acá esta vía está dada para capturar estructuras proteicas que están a nivel extracelular, ¿sí? Esto que está acá es a nivel extracelular, y acá lo que estamos haciendo es endocitarlos mediante esta vesícula endocítica. Esta estructura ya dentro del endosoma necesita ser degradado, y para eso va a unir a los lisosomas que contienen proteínas catalíticas como las catepsinas. Lo que va a hacer es, al formarse este endolisosoma, es acidificar el medio, se acidifica, se activan las catepsinas, se degradan las proteínas y se generan los péptidos. Ahora bien, ya tenemos los péptidos antigénicos. ¿Cómo los unimos a las moléculas de CMH de clase 2 en este caso? Y esa unión se va a dar en el endolisosoma, porque sucede que las CMH de clase 2 que se generan en el RER tienen que migrar a través del aparato de Golgi hacia este sitio. Y para que no unan de manera prematura, porque acá aparte de tener CMH de clase 1, tenemos la CMH de clase 2, para que estos péptidos que provienen del citosol se unan a las CMH de clase 1 y no a las de clase 2, estas cadenas alfa y beta de la CMH de clase 2 une aparte esta cadena que se llama como invariante o péptido Li, que se sintetiza a partir de un cromosoma 5, ¿sí? Y esto forma un tetrámero. Cadena alfa, cadena beta, cadena Li. La cadena Li lo que hace es actuar como un estabilizador de la molécula y aparte actúa como guía, la guía hacia este sector. Esto que vamos a ver acá, de la unión del péptido en este sitio, lo vamos a ver en mayor detalle acá abajo. Para que se pueda liberar esta cadena invariante, primero las catepsinas degradan a la cadena invariante, pero queda una estructura mucho más chiquitita, ven acá, ¿sí? Se degrada, pero queda esta estructura que se llama como péptido clic. ¿Cómo sale el péptido clic y deja libre a la hendidura? Eso es por un juego de mayores concentraciones de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 no clásicas, conocidas como HLA-DM y DO. Cuando hay mayor concentración de HLA-DM, en el caso de los procesos, ellas sensan, aumenta por acción del interferón. Cuando hay un proceso infeccioso, aumentan la presencia de esta CMH de clase 2DM, por ende, estos péptidos CLIP se unen acá, dejan libre el hueco y ahí se une el péptido. Y de esta manera se forma el complejo péptido CMH de clase 2, el cual mediante este exosoma se dirige hacia la membrana y allí lo presenta para linfocitos TCD4. Ahora la pregunta que me hacía, lo que me hacía vos, con respecto a alguien que me dijo que el Sí, yo. bueno, acá, igual no era lo que me respondiste antes, igual, o sea. En este caso, un virus que es endocitado por un receptor, ¿sí? Por ejemplo, justo se une la estructura glicoproteica a ver a la lectina, un receptor de lectina tipo C, ¿no? DC-SINE, por ejemplo. Lo ingresa. Está en el endosoma. Entonces esto va por este mecanismo, ¿está? Y va a ir por este mecanismo al ser endocitado y va a ser presentado esos péptidos virales en el contexto de CMH de clase 2. En el caso de que un microorganismo sea endocitado, también puede suceder que por mecanismo de evasión salgan del endosoma y se dirijan hacia el citosol. En el caso de que se dirijan al citosol, si habitualmente al haber sido endocitado debería ser presentado en el contexto de CMH de clase 2,
pero este se salió porque pudo liberarse del endosoma. Al quedar en el citosol va a ser ubiquitinizado, va a ser catalizado por la proteasoma y va a seguir como péptido unirse a la CMH de clase 1 para activar linfocitos CD8. ¿Estamos? Pero esta vía de presentación cruzada no se da en todas las células, solamente lo pueden hacer las células dendríticas por ahora. ¿Estamos? Lo que ustedes tienen que saber, pero se ha descrito que otras células también en condiciones inflamatorias específicas pueden presentarse y presentar por ambas vías. ¿Estamos? Ahora bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? No. Bueno, vamos a comenzar con el tráfico linfocitario. Ahora ya vimos cómo es la célula dendrítica, tiene ese importante rol en activar la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? Y qué importancia tienen las células del complejo mayor de histocompatibilidad para actuar como células presentadoras de antígenos, fundamentalmente para activar linfocitos T. Vimos los mecanismos de los procesamientos antigénicos. Ahora bien, nos vamos a basar en el tráfico linfocitario. Los linfocitos, tanto T como B, son las células de la inmunidad adaptativa. ¿Estamos? Ya vimos cómo se activan los linfocitos T, qué particularidades tiene esa activación, y ya vimos cómo se activan los linfocitos B. Ahora bien, yo lo que quiero que sepan es que el tráfico linfocitario, dentro de esto, todo el sistema inmune funciona como una unidad. A pesar de que ustedes vieron que en esta gráfica pueden ver cómo están los órganos del sistema inmune distribuidos por toda nuestra economía. Pueden ver órganos linfáticos primarios como el timo o la médula ósea, y órganos linfáticos secundarios como lo que son los ganglios linfáticos, las placas mesentéricas, los ganglios mesentéricos, el vaso, que están distribuidos en toda nuestra economía, y todo ello se ve justamente, se ve como una unidad. ¿Y cómo hacen entonces los linfocitos para activarse? Porque dijimos que la respuesta inmune adaptativa se genera en los órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo se activan? Y es justamente porque la particularidad que tienen los linfocitos es que son células que están continuamente móviles, todo el tiempo. Se mueven circulando a través de la sangre e ingresan a los órganos linfáticos secundarios. Si no reconocen a ninguna célula presentadora, dejan ese órgano linfático secundario por los linfáticos eferentes, salen por el conducto torácico y nuevamente van por sangre hacia otros órganos linfáticos secundarios. ¿Estamos? Esa es una particularidad importante de la función como unidad. Y aparte de eso, vamos a ver cuáles son los patrones definidos de circulación linfocitaria, que no circulan por cualquier lugar y hacia donde ellos quieren, sino que ellos ya están predeterminados por moléculas que permiten la quimiotaxis y la migración de las células. Y también vamos a conocer las etapas de la cascada de extravasación linfocitaria, que ustedes ya vieron algo de esto en la cascada de extravasación leucocitaria en relación con los neutrófilos y monocitos. ¿Se acuerdan cuando se genera la respuesta infecciosa? Hay una neutrofilia, mayor producción de neutrófilos y de monocitos por la médula ósea en respuesta al proceso infeccioso, los cuales van a migrar por la sangre y van a ingresar a los tejidos infectados. Bueno, esas etapas de rolling, adherencia estable, diapéresis y transmigración es la misma que hacen los linfocitos para ingresar, en primer lugar, a los órganos linfáticos secundarios, y después, cuando se activan, ingresar hacia el sitio, a los tejidos, ¿sí? Al sitio donde está el proceso infeccioso. Ahora bien, ¿qué indican todas estas flechas? Por ejemplo, acá tenemos un proceso infeccioso en la pierna, en el pie de esta figura humana. Lo que se observa es que acá, al generarse el proceso infeccioso, los antígenos microbianos van a ingresar al órgano linfático secundario por vía linfática. Esta flecha naranja
direcciona la linfa de los tejidos inflamados hacia el ganglio linfático. Allí, ¿cómo pueden ingresar? Pueden ingresar el antígeno soluble, o sea, una bacteria que está generando la infección, va por la linfa y llega hacia el ganglio linfático. ¿Y a qué linfocito va a activar esa bacteria que va migrando por la linfa al ganglio linfático? ¿Al linfocito T o al linfocito B? Al B. Perfecto. Al B. Exacto. ¿Por qué? Porque otra estructura que va a migrar también y va a ser drenada por la linfa va a ser la célula dendrítica, que es la que capturó al patógeno, a esta bacteria, en el pie y la va a llevar ya endocitado, procesado y ya presentado en el contexto de CMH para activar a los linfocitos T. ¿Estamos? ¿Cómo ingresan los linfocitos T? Dijimos que por los linfocitos al ganglio lo van a hacer por vía sanguínea. Estamos por vía hematógena. Ingresan acá. Si no reconocen por sus TCR o BCR a los antígenos generadores de esta infección, van a dejar el ganglio por los linfáticos eferentes, van a llegar a la vena cava, van a pasar por el corazón, el conducto torácico, y van a migrar por la sangre, nuevamente para dirigirse a otros órganos linfáticos. ¿Estamos? En más detalle podemos ver la estructura de un ganglio linfático. Ustedes pueden ver que está cubierto por una cápsula, ¿sí?, que es fibrosa, que están los vasos linfáticos aferentes, que es por donde entran la linfa, que acarrea todas las citoquinas proinflamatorias generadas en el proceso, en el foco infeccioso, van a traer los microorganismos solubles, van a venir las células dendríticas, ¿sí? Esta cápsula, a su vez, podemos ver que en el interior tenemos 3 zonas histológicamente conocidas de los ganglios linfáticos. Por un lado, tenemos la zona paracortical, que está pintada en este color amarillo clarito, ¿sí? La zona de la paracorteza, o también conocida como zona T, porque ahí se encuentran las células T y también las células dendríticas, por ende. Y también estas estructuras vasculares que se conocen como vénulas de endotelio alto. Otra región de el ganglio son la corteza ganglionar, o también conocidas como folículo primario, que mayormente se encuentran en los linfocitos B. Y por último, la médula del ganglio, que hay estructuras de células de la inmunidad innata, una extensa red que va a permitir y va a drenar hacia la linfa que viene por los linfáticos aferentes, van a salir por los linfáticos eferentes. ¿Estamos? Ahora bien, en esta estructura pueden ver que una vez que llega la linfa, tenemos esta estructura que se llama seno subcapsular, que va penetrando hacia el interior del ganglio a partir de estas estructuras trabeculares, que a su vez van a generar esta red que tiene como finalidad extenderse y rodear a las vénulas de endotelio alto, que se conocen como conductos fibroblásticos reticulares. ¿Está? Y por ahí es donde la célula dendrítica es la que va a transitar. ¿Por dónde ingresan los linfocitos, tanto B como T, al ganglio? ¿Por acá? ¿Por los vasos linfáticos aferentes o por las vénulas de endotelio alto? Por las vénulas. Por las vénulas. Las vénulas. Exactamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es el acceso de los antígenos contenidos en la linfa a los folículos primarios para ser presentados a los linfocitos, para ser reconocidos por los linfocitos B? Y vamos a ver cómo las células dendríticas ingresan a la zona paracortical. Dijimos que por la linfa, los vasos linfáticos aferentes ingresan, por un lado, los antígenos solubles, que se van a dirigir hacia la zona de la paracorteza. ¿Estamos? En cambio, las células dendríticas se dirigen a la zona de la paracorteza, que es toda esta amarilla. ¿Estamos? Van a circular por los conductos fibroblásticos reticulares. Mientras que los linfocitos, tanto T como B, van a ingresar por estas vénulas de endotelio alto, se van a extravasar a la zona de la paracorteza, y los linfocitos T
van a circular por los mismos sitios donde circulan las células dendríticas. Por ende, estas amplias carreteras en marrones que vemos van a favorecer la interacción célula-célula entre la célula dendrítica y el linfocito T. Mientras que los linfocitos B, que están acá en amarillo, van a extravasarse por la vénula de endotelio alto, van a circular por los conductos fibroblásticos reticulares, pero la finalidad de ello es extravasarse hacia y dirigirse hacia el folículo primario o corteza. ¿Estamos? Y es allí donde estos linfocitos B van a reconocer antígenos en su conformación nativa. Si estos antígenos pesan más de 70 kilodaltons, van a ser transportados a partir de estos macrófagos que se encuentran anclados en los senos subcapsulares, que la única función que tienen es la de expresar receptores de opsoninas, por ejemplo, del complemento, y permiten que sean el antígeno soluble sea reconocido, sea opsonizado, sea transportado por los macrófagos hacia el interior y allí presentados, allí los linfocitos B pueden reconocerlos, ¿está? Y aquellos antígenos solubles que pesan menos de 70 kilodaltons, al parecer hay poros en la membrana que pasan directamente sin mediar la acción transportadora de estos macrófagos. Ahora bien, ¿qué es el asentamiento homing? Ese direccionamiento de la migración que vimos de las células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, ya está totalmente determinado. O sea, es como que cuando viene gente de la provincia a la capital, ya se sabe qué dirección por la cual tienen que transitar, ya se sabe cuáles son las direcciones de la calle, ya se sabe cuáles son las direcciones de las avenidas, o sea que uno ya sabe por cómo tiene que transitar. Bueno, eso también lo saben estas células, ¿por qué? Y eso se denomina como asentamiento o homing, que es el proceso de migración celular hacia un sitio específico, que va a estar determinado por patrones de expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas que están en los linfocitos, y la expresión de correceptores o contrarreceptores y quimiosinas en los distintos tejidos. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ¿qué son las moléculas de adhesión y qué son las quimiosinas? Bueno, las moléculas de adhesión justamente son moléculas que favorecen esa adhesión intercelular gracias a que se expresan en la superficie celular. Y estas van a mediar la unión célula-célula, como por ejemplo célula dendrítica, linfocito T, o vénula de endotelio alto, linfocito T, o también interacciones de la matriz extracelular y la célula. Dentro de estas moléculas de adhesión hay varias que están clasificadas en 5 familias, de las cuales tenemos a las selectinas, la más conocida, P-selectina, E-selectina y L-selectina. Esta L-selectina es la que se expresa en los linfocitos, tanto T como B. Las cialomucinas, que tenemos GLICAM1, MADCAM1, que se expresan en las células endoteliales. Las integrinas, que son más de 20 integrantes, que tenemos la LFA1, MAC1, BLA4, y otras que como comparten estructuras muy parecidas a las inmunoglobulinas, se la conoce como moléculas de las superfamilias de IgG o inmunoglobulinas, como la ICAM1, ICAM2, ICAM3, BCAM1, BCAM1. Y por último, las caderinas. Entre estas moléculas puede haber interacciones homotípicas. ¿Qué quiere decir? Que pueden unirse moléculas de adhesión similares entre ellas. Por ejemplo, es homotípica cuando una superficie celular expresa caderina y la otra superficie celular también expresa caderina, y la unión intercelular, la adherencia, se da por estas moléculas caderinas. O pueden ser heterotípicas cuando son moléculas de adhesión pertenecientes a diferentes familias, por ejemplo, las cialomucinas con la selectina. Ahora ven, ¿qué son las quimiosinas? El nombre lo dice, ustedes tienen que saber que las quimiosinas vienen de quimiotaxis, por ende, dirigen la migración celular en función a un gradiente de concentración. ¿Estamos? O sea, quimiosinas son moléculas que están asociadas con la quimiotaxis. Y
son citoquinas muy pequeñitas que pesan entre 8 a 14 kilodaltons y que están relacionadas estructuralmente. Ya vamos a ver en el cuadro siguiente. Que además de actuar como quimioatractantes, median la activación de integrinas. Y se conocen 50 quimiosinas y cerca de 20 receptores para quimiosinas. Ahora bien, este cuadro habla de que justamente estas quimiosinas tienen estructuras que son muy parecidas y que ustedes pueden ver acá en las barras en amarillo y en blanco, que están representadas diferentes células, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y en diferentes estadios, ¿sí? Y que pueden observar, por ejemplo, en el caso de el receptor CXCR4, que se expresa en todas las células de la inmunidad y que específicamente reconoce un único ligando, que es CCL12. Pero también hay otros receptores que se expresan en muchas células y que, a pesar de que es un solo receptor, puede unir a varios ligandos. ¿Está? O sea que hay una gran variabilidad con respecto a las funciones que tienen estas quimiosinas y sus receptores, favoreciendo la quimiotaxis. Ahora bien, ¿cómo migran los linfocitos vírgenes? Dijimos que circulan por el torrente sanguíneo e ingresan a los órganos linfáticos secundarios a través de las vénulas de endotelio alto, que es esta estructura que está acá. Son vénulas postcapilares que representan características propias. Tienen un endotelio alto que está especializado justamente en permitir la extravasación de los linfocitos. Van a expresar adresinas vasculares, como las cialomucinas, que son los determinantes que van a hacer que puedan ser reconocidos por la L-selectina, que esté expresado en los linfocitos T vírgenes. Y esto va a permitir esa adhesión intercelular y va a permitir la extravasación. Pero también tengan en cuenta que estas adresinas van a variar dependiendo de qué órgano linfático sea. Por ejemplo, si son los ganglios linfáticos, van a expresar estas adresinas GLICAM1 y CD34, que va a unir a esta L-selectina del linfocito virgen. Pero si son los ganglios mesentéricos o las placas de Peyer, las adresinas que expresan estas células endoteliales van a ser MATCAT1, que van a unir a la L-selectina del linfocito virgen. Todas estas vénulas de endotelio alto están presentes en todos los órganos linfáticos secundarios, excepto el vaso, y se ubican, como habíamos visto en la gráfica anterior, en la zona paracortical. Ahora bien, esto es un gráfico solamente para ver cómo trafican, cómo se produce la extravasación linfocitaria. Dijimos que también se realiza en 4 etapas, que serían el rodamiento, la adherencia estable, la diapédesis y la transmigración. El rodamiento es lo que va a hacer que fundamentalmente la L-selectina, que es una selectina, reconozca la presencia de adresinas y que va a hacer que ese linfocito comience a frenar y a rodar sobre la superficie de las células endoteliales, lo cual va a hacer que, gracias a la interacción de estos receptores SR7, que son receptores de quimiosina, que van a unir a las quimiosinas CCL19 y CCL21, que son constitutivamente generadas en el ganglio linfático, lo cual hay una gran producción de estas quimiosinas a nivel del interior del ganglio linfático, sobre todo en la zona paracortical, donde están las células fibroblásticas reticulares, que son gran fuente productora de estas quimiosinas, que van a atraer a los linfocitos justamente hacia el ganglio, porque el linfocito expresa este receptor. Al unirse estos receptores, estas quimiosinas, se potencia la interacción de esta integrina, y se activa el FA1, lo cual se va a unir con ICAM1 y se va a producir la adherencia estable. Al generarse la adherencia estable, se detiene ese linfocito y comienza a abrirse espacio entre las uniones interendoteliales, y de esta manera se produce la diapédesis y la transmigración hacia el interior del ganglio, que en este caso sería hacia la zona de la paracorteza. Ahora bien,
En el cuadro de abajo ustedes pueden ver que varían las moléculas en la expresión de integrinas y cialomucinas, como les había comentado en la diapo anterior, ya que para ingresar a los ganglios linfáticos necesitamos de estas moléculas de adhesión, estas adresinas, que son CD34 y GLICAM1, y la adherencia estable de ICAM1 e ICAM2. Pero si esta extravasación tiene que ser hacia los ganglios mesentéricos o las placas de Peyer, porque hay algún proceso infeccioso por ejemplo, en la mucosa intestinal, varían las moléculas de las adresinas vasculares, como se observan en el cuadro. Mientras que para la diapédesis y la transmigración, las moléculas de adhesión son las mismas, ¿está? Si tienen que ingresar a ganglios linfáticos o a ganglios mesentéricos o placas de Peyer. Ahora bien, dijimos que la interacción célula dendrítica y linfocito T se lleva a cabo en la zona de la paracorteza. Allí la célula dendrítica le va a presentar péptidos en el contexto de CMH de clase 2 a los linfocitos T. ¿Cuánto tiempo están las células dendríticas ahí? Están muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo está un linfocito T ahí? Y bueno, puede estar entre 6 a 24 horas, ¿estamos? Pero la célula dendrítica, esta interacción que es transitoria entre la célula dendrítica y el linfocito T, permite que todos los linfocitos T sensen que está expresando, qué complejos péptidos CMH está presentando esta célula dendrítica. Si este receptor es específico para este péptido, lo que va a hacer el linfocito T es activarse y diferenciarse en células efectoras. Pero si no es específico, este linfocito T sigue circulando por los conductos fibroblásticos reticulares, está hasta un día, y si no encontró ningún péptido específico de su receptor, se va, lo deja y recircula por otros órganos linfáticos. En el caso de que se produzca la interacción, se genera una unión mucho más estable entre el linfocito T y la célula dendrítica, y esto va a hacer que este único linfocito T, que expresa este único receptor con esa especificidad, se active. Al activarse este linfocito T, va a suceder que comience a expandirse, hay una expansión clonal, o sea que a partir de este único linfocito T activado, se genera una gran progenie de células hijas, ¿sí? Miles de células hijas que van a compartir este receptor, ¿está? O sea que va a generar células efectoras, que pueden ser efectoras CD4, ¿no es cierto? O CD8, y posteriormente células de memoria. Ahora bien, si se activó este linfocito y pasa a ser célula efectora, ¿cómo circula? Porque tiene que dejar el ganglio y dirigirse hacia dónde. ¿Hacia dónde se tendría que dirigir ese linfocito activado en el órgano linfático secundario? ¿Hacia el tejido periférico inflamado? Exactamente, hacia el sitio donde se generó la infección. ¿Está? Entonces, lo que más se sabe, sobre todo, lo que más se estudió, es que cualquier tejido puede ser susceptible de infección, o sea que la piel y las mucosas del aparato respiratorio, digestivo, gastrointestinal, genitourinario pueden ser susceptibles de puerta de entrada de procesos infecciosos. Pero acá lo que ustedes tienen que saber es que lo que más se conoce, lo que más ustedes pueden leer en la literatura, es lo que está asociado a, sobre todo, las infecciones generadas a nivel de la piel y las infecciones generadas a nivel del tracto gastrointestinal. Ahora bien, ese linfocito que se activó, porque reconoció el péptido en la célula dendrítica, ¿cómo sabe que tiene que migrar al pie? Como vimos esa imagen en la primera figura humana que vimos de una mujer que tenía una infección en la piel. ¿Cómo saben las células efectoras que tienen que migrar de virgen pasaron a efectoras? ¿Cómo saben que tienen que migrar a la piel para poder actuar y desembarazarse del patógeno? Eso va a estar dado justamente por patrones de moléculas de adhesión y receptores de quimiocyta que también van a hacer el homing de esos linfocitos efectores hacia el sitio de la infección, como comentó uno de sus compañeros.
¿Y por qué va a estar determinado eso? ¿Por qué va a estar determinado el patrón de migración? ¿Por quién? Por la célula dendrítica. ¿Estamos? La célula dendrítica, si captura el patógeno en la piel, lo que va a hacer es cuando migre hacia el órgano linfático, hacia el ganglio regional, en este caso acá, por ejemplo, en la rodilla, lo que va a hacer es que esos ganglios linfáticos que están en esta zona activen a los linfocitos en el contexto de un microentorno donde hay vitamina D, lo cual va a favorecer que esos linfocitos expresen moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas que le permitan migrar desde esos ganglios hacia el pie, por ejemplo, donde se generó la infección, y ahí actuar y desembarazarse del proceso infeccioso. Lo mismo sucede si hay una infección a nivel del aparato digestivo, por ejemplo, un enterovirus, que produce una diarrea, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la mucosa intestinal, ese virus va a infectar, o la célula dendrítica va a capturar al virus, ¿y qué va a suceder? Bueno, en ese caso que ha capturado el virus, la célula dendrítica va a migrar a los ganglios mesentéricos o a las placas de Peyer que se encuentran en la región del aparato digestivo, y en el contexto del ácido retinoico va a imprimir en esos linfocitos efectores patrones moleculares que van a hacer que migren nuevamente hacia la lámina intestinal o la mucosa intestinal donde está generado el proceso infeccioso. Y por eso decimos que nuestro organismo contiene sitios restrictos de ingreso. O sea que un linfocito que se activó en los ganglios mesentéricos, gracias a la acción del ácido retinoico, no va a perder tiempo migrando hacia la mano o hacia otras estructuras, sino que se va a dirigir directamente ahí. O si hay una infección en la piel, vuelven directamente al sitio donde se generó la infección y no andan por pulmón o cerebro u otras estructuras. Pero también tenemos sitios no restrictos, en los cuales esos sitios como el hígado, el vaso, que no es necesario que se expresen ciertas moléculas, sino que allí pueden ingresar todos los linfocitos efectores que se hayan activado. Ahora bien, esos linfocitos efectores, dijimos que hay dos poblaciones de linfocitos T. Están los linfocitos T CD8, que se van a diferenciar en linfocitos efectores citotóxicos, cuya función es destruir la célula infectada. ¿Estamos? Mientras que los linfocitos TCD4, cuando se activan, pueden diferenciar en múltiples perfiles, dependiendo del patógeno que activó la respuesta inmune. Pueden diferenciarse en perfiles efectores TH1, responsables de generalmente la respuesta a infecciones intracelulares, los linfocitos TH2 contra bacterias extracelulares, los linfocitos TH17, que son linfocitos que se encuentran en los ganglios y que intervienen en la cooperación TB, ya vamos a ver en las próximas diapositivas en qué consiste, los linfocitos T regulatorios, que son los que controlan y regulan la respuesta inmune de estos linfocitos T, y los linfocitos TH17, que también intervienen en lo que es la respuesta frente a bacterias extracelulares. ¿Estamos? O sea que esos diferentes perfiles efectores de los linfocitos CD4 tienen que migrar hacia los tejidos, y ¿cómo actúan estos linfocitos efectores? También se llaman como helpers, CD4 helpers o colaboradores, que son grandes fuentes de producción de citoquinas, que lo que van a hacer es justamente estas citoquinas van a interactuar con células de la inmunidad innata que expresen receptores para estas citoquinas y van a activarse. Por ejemplo, en el caso de una infección bacteriana en la piel, la célula dendrítica lleva hacia el ganglio linfático de la rodilla, y allí lo va a presentar en el contexto de CMH de clase 2 a los linfocitos TCD4, que el linfocito TCD4 virgen, al activarse, porque tiene su TCR específico, se activa, se expande y se diferencia en linfocito con un predominio de un perfil TH17. Este perfil TH17, todas esas células hijas del perfil TH17 van a dejar el ganglio linfático, van a dirigirse en la piel, y allí estas células
TCD4 con este perfil TH17 tienen la particularidad de generar citoquinas, por ejemplo, la IL-17, A, F, la interleuquinas 21, 22, cuyos receptores están expresados en neutrófilos, macrófagos y las células epiteliales, los cuales van a favorecer que se activen estos macrófagos tisulares, neutrófilos, y tengan esa función de fagocitar estas bacterias extracelulares y degradarlas por los mecanismos de citotoxicidad. Ese es un ejemplo, ¿sí? Después pueden activarse en diferentes perfiles que lo van a ver en la clase específicamente. Ahora, una vez que se ha generado estas células efectoras y han migrado a los tejidos y pudieron combatir el proceso infeccioso, de la gran cantidad de esta población de células T efectoras se produce un proceso de apoptosis de estas células. Hay una compresión y mueren el 95% de estas células efectoras y solamente un 5% de estas células quedan como células T de memoria. Estas células T de memoria se conocen como dos poblaciones principalmente. Están las de memoria central y las de memoria efectora. Las células T de memoria central son las que quedan, estas células T de memoria son las que quedan luego de que se ha superado el proceso infeccioso. Son poquitas, pero también recirculan con patrones determinados de migración. Las de memoria central van a expresar L-selectina y CCR7, lo cual va a hacer que recirculen por los órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo quién? ¿Cómo qué estructura del linfocito T que vimos anteriormente? En el estadio anterior. ¿Quién recircula de esa manera? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Estos linfocitos T de memoria centrales, ¿a quién le hace recordar cómo recircula? Porque estas recirculan por órganos linfáticos secundarios solamente. ¿Parecidos a quién? ¿A qué linfocitos? Claro, exactamente. O sea que estos linfocitos T de memoria son centinelas que quedan y que se van a activar ante una segunda o posteriores reinfecciones con el patógeno en los órganos linfáticos secundarios. ¿Estamos? Y también están los linfocitos T de memoria efectoras, que cumplen la función que tenían anteriormente las células efectoras, o sea que van a estar en los tejidos, ¿sí? Y son la primera línea de defensa que tenemos ante una infección de la piel, por ejemplo, por la bacteria esta que nos había infectado. Al ingresar ya vamos a tener células de memoria efectoras que se pueden activar. En los tejidos, estas células T de memoria efectora expresan también TCRs. ¿Quiénes le presentan? ¿Quiénes actúan como células presentadoras de antígeno para estas células T de memoria efectoras en los tejidos? Casi todas las células. Estas son células T de memoria efectora, en este caso si son CD4. Tienen que expresar CMH de clase 2, ¿no es cierto? ¿Y qué células expresan CMH? ¿Qué células expresan complejo CMH de clase 2? Dendrítica, macrófago y linfocitos B. Bueno, linfocitos B no están en los tejidos. Por ende, las células T de memoria efectoras se van a activar por macrófagos, porque expresan CMH de clase 2 en los tejidos, y no se mueven de ahí, siempre están en los tejidos. La célula dendrítica puede presentarle perfectamente, pero ellas tienen la finalidad de migrar hacia los órganos linfáticos secundarios, o sea que también tienen la capacidad de activar a estos linfocitos T de memoria centrales. ¿Estamos? Porque las células T de memoria centrales se activan, el TCR que expresan estas células T de memoria, fundamentalmente necesitan una célula presentadora que llegue al órgano linfático secundario, y la única que llega hasta ahí es la célula dendrítica. ¿Se entiende el concepto de la activación de estas células? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Los linfocitos T efectoras entonces son como residentes del tejido en el cual inició la infección. No, y como los linfocitos T efectores no. Los linfocitos T efectores surgieron a partir del linfocito virgen.
y estos van a ejercer su función en los tejidos periféricos, y una vez superado el proceso infeccioso mueren, y un 5% queda como linfocitos T de memoria efectora. Los linfocitos T de memoria efectora sí quedan en los tejidos como primera línea de defensa ante una reinfección. ¿Queda claro ahí? Es memoria, ¿sí? Porque no vas a encontrar linfocitos T efectores. Tienen una vida media que solamente el T efector dura vivo lo que dura el proceso infeccioso. Los que persisten más tiempo, incluso años, son los T de memoria efectora. ¿Está? Sí, sí, entendí, gracias. Ahora vamos a ver los linfocitos B. Ahora vamos a ver qué pasa con los linfocitos B. Dijimos que los linfocitos B2, porque hay 3 poblaciones de linfocitos B, están los B1, los B2 y los BZM. En este caso, los linfocitos B2, que son los que ingresan al ganglio por la vénula de endotelio alto de la zona de la paracorteza, pero ellos actúan en la zona cortical. Allí van a ingresar los antígenos solubles en su conformación nativa. ¿Se acuerdan? Si pesaban más de 70 kilodalton o menos de 70 kilodalton. Pero la idea es que estos antígenos solubles van a estar en la zona de la corteza, ¿sí? Y es allí donde se va a producir la interacción entre el linfocito B y estos antígenos. El linfocito B va a expresar este BCR. Si de pronto, acá tenemos una célula dendrítica folicular, que es como una célula que le está presentando péptidos antigénicos, estructuras antigénicas también a los linfocitos B, ¿sí? Unidos en el contexto de receptores para el complemento, ¿sí? Esta célula este linfocito B va a reconocer péptidos antigénicos. Si es específico para el patógeno que se le está mostrando, se activa. Pero si no es específico, este linfocito B está acá, recircula, si no, vuelve a salir por el vaso linfáticos eferentes y recircula hacia otros órganos linfáticos secundarios. Pero en el caso de que se active, lo que va a suceder es que se va a diferenciar. O sea, acá recibe la primera señal de activación. Como en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? El antígeno, el paratope del BCR reconoce el epítope antigénico. ¿Y qué va a hacer ese BCR? Lo va a endocitar, lo va a procesar y lo va a presentar en el contexto de CMH de clase 2 en la superficie del linfocito B. Para que un T helper folicular, que es un perfil del linfocito TCD4 que se ha diferenciado en este perfil, pueda interactuar con este péptido CMH de clase 2 presentado en el linfocito B, en la superficie del linfocito B. Aparte interactúan otras moléculas, ¿sí? Si este TCR es específico, se produce una unión mucho más estable por la acción de la interleuquina 21, que es liberada por el linfocito T helper folicular, por la unión de CD40 ligando con su receptor CD40, y esto es lo que, por ICOS ligando, y esto lo que va a hacer es que reciba la segunda señal de activación del linfocito B. Al recibir la segunda señal de activación, este linfocito B, que esta interacción se da justo entre el borde de la corteza y la paracorteza, lo que va a suceder es que este único linfocito B se va a activar, gracias a las 2 señales de activación, se va a producir una expansión clonal y se va a diferenciar, ¿sí? ¿En qué? Por un lado, se va a generar el foco primario, muchos de estos linfocitos B que se han generado a partir de esta única célula progenitora, muchos de estos van a migrar hacia los cordones medulares, hacia la zona medular del ganglio, ¿está? No que es del ganglio linfático, no al órgano linfático primario que es la médula, ¿no? Esto quiero que les quede claro. O sea que una vez que se activa, se va a producir una expansión, muchos de estos linfocitos B se van a diferenciar en lo que se conocen como plasmoblastos, y lo que van a hacer es migrar hacia el cordón medular. Y allí se van a diferenciar en plasmocitos de vida media corta y van a ser los
productores de las primeras inmunoglobulinas que se generan, que son las IgM. ¿En cuánto tiempo? Y más o menos en 5 días ya se están generando estas inmunoglobulinas M, que son poco específicas, pero ya son muy valiosas para actuar como opsoninas del patógeno que activó a la respuesta a esta inmunodadaptativa. Por otro lado, parte de estos plasmocitos, estos plasmoblastos, van a migrar al folículo primario y allí van a generar el centro germinal. ¿Qué es el centro germinal? Es esa estructura desarrollada que estaba previamente en el folículo primario, después se transformó en folículo secundario, el centro germinal, y allí el linfocito B, ese plasmo, primero que es un plasmoblasto, se va a diferenciar y va a presentar diferentes procesos que se conocen como hipermutación somática, switch de isotipo, lo cual lo que hacen es darle mayor especificidad a estos receptores. Esos linfocitos B o plasmoblastos se van a diferenciar posteriormente y van a sufrir estos procesos, va a hacer que salgan del ganglio linfático en dos estructuras, que van a ser, por un lado, las células B de memoria, y por otro lado, los plasmocitos productores de anticuerpos. ¿Qué tipos de anticuerpos van a producir estos plasmocitos? Ya del tipo IgG, IgA o IgE, porque ya sufrieron el proceso de hipermutación y el switch de isotipo que le dan mayor especificidad para que generen anticuerpos con mayor especificidad que las IgM. ¿Estamos? Y estas células de vida media larga van a migrar, sí, a la médula, en los órganos linfáticos, que son parte de los órganos linfáticos primarios, en las médulas de los huesos, y allí se van a unir a los nichos, que son estructuras limitadas en cantidad, y que allí, gracias a aquellos que puedan ocupar un lugar en los nichos, tienen una larga vida media. ¿Y qué facilidad tiene esto? Que ante posteriores infecciones con el mismo patógeno ya se generan anticuerpos de memoria. ¿Estamos? Y estos linfocitos B de memoria son los que van a hacer que la respuesta inmune secundaria o con posteriores reinfecciones sea mucho más rápida y mucho más efectiva. Ahora bien, por último, también tienen que conocer que existen linfocitos B que están activados en los tejidos linfoides que están asociados a las mucosas. Eso los van a ver de acá a 3 clases más, que estos linfocitos B que están asociados a los tejidos linfoides, a las mucosas, se caracterizan porque generan inmunoglobulina A secretoria. Y también tienen un patrón de migración muy característico, que está en relación a que si hay procesos infecciosos que infectan, por ejemplo, el intestino delgado, por ejemplo, una bacteria que infecta la mucosa intestinal o un virus, estos tejidos linfoides que están asociados a la mucosa, lo que van a hacer justamente es diferenciarse, van a generar inmunoglobulina A en ese sector. Y es por eso que ustedes van a ver que cuando estudian las barreras cutáneas y mucosas, como vieron en la primera clase, están las inmunoglobulina A secretoria que tienen función neutralizante, ¿sí? Son las que impiden que algunos microorganismos invadan la mucosa gracias a que opsonizan y evitan la invasión de muchos de los patógenos. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una duda que no me queda muy claro. Cuando estamos hablando de la especificidad que se da entre el antígeno y el linfocito, ¿estamos hablando de especificidad en cuanto a estructura? Especificidad en cuanto a los péptidos que se presentan, porque el paratope, o sea, ustedes lo van a ver en la clase que viene, cómo está los PCRs, la generación de estos receptores también son, cada linfocito tiene tienen receptores en su membrana, no tienen un único receptor, tienen varios receptores, o BCR o TCR, pero todos con la misma especificidad, ¿está? O sea que
todos tienen la misma especificidad. O sea que para una determinada estructura de un microorganismo o un péptido, tenés un solo linfocito que expresa un BCR o un TCR que es específico. En el caso de que contacte, en el caso del linfocito T con la célula dendrítica, la especificidad va a estar dada por la especificidad del TCR. Y ahí se va a generar la primera señal de activación. Si ese TCR expresado por el linfocito reconoce con alta afinidad ese antígeno presentado por el CMH, se va a activar. Si no, no. Y ese único linfocito que se une se va a activar y se va a generar una expansión clonal. O sea que de ese único linfocito se van a generar muchas células hijas que van a tener ese TCR con mayor especificidad. Por ende, van a poder reconocer al patógeno con mayores cantidades de linfocitos, se va a potenciar la respuesta inmune adaptativa, porque a partir de un linfocito ya tenés muchos linfocitos que lo pueden reconocer. ¿Está? Y se va a activar, y se van a diferenciar en muchísimas cantidades de linfocitos efectores para poder desembarazarse. Pero para que un linfocito T se active necesitamos de 2 señales de activación. El complejo péptido CMH, que interactúa con el linfocito T, con el TCR, es la primera señal de activación. Posteriormente se tiene que dar una segunda señal de activación que está dada por otras moléculas, que son las moléculas CD28 que se expresan en el linfocito y CD80, CD86 en las células presentadoras. Entonces, con esas 2 señales recién se activan los linfocitos. Con una señal no. Con el reconocimiento mediado por el TCR y al complejo péptido CMH no se activa. ¿Está? Eso puede activarse, pero hay mecanismos regulatorios que incluso con una sola señal no se activan. Generalmente esos linfocitos pasan a anergia, ¿sí? Necesitas de otra señal. Eso lo van a ver en clases un poquito más adelante. Listo, muchísimas gracias, muy claro. Chiara, ¿sí? Sí, Bueno. Chiara, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, no. El linfocito B actúa como célula presentadora porque eso es esa presentación a los linfocitos T helper foliculares, esa interacción linfocito T helper folicular que tiene un TCR y con el CMH de clase 2 péptido expresado en el linfocito B, genera la primera colaboración TB y esa primera colaboración permite la activación. Ya están las 2 señales de activación. La primera señal de activación del linfocito B está dada cuando el BCR reconoce el antígeno en su conformación nativa. Ahí lo endocita y comienza la vía endógena a procesarlo. Y en el SMH de clase 2, un T helper folicular, que solamente está en la zona paracortical, que se genera a partir de una activación del linfocito TCD4, que se ha diferenciado en diferentes perfiles. Por eso es como que la vemos disociado, pero en realidad en una infección actúa todo de manera conjunta. Vos después vas a integrar este concepto, porque aparte acá yo te hablé de la primera señal de activación. El linfocito B después tiene otros tipos de cooperaciones más adelante cuando pasa a madurar, van a ver la zona clara, la zona oscura, porque hay procesos que llevan a que ese linfocito B se transforme en plasmoblasto, plasmocito, el proceso de hipermutación somática de switch de isotipo, van a ver ahí con más detalle que hay una segunda cooperación TB que también se da ya en el centro germinal. Pero siempre sí, nada más. ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta con la vía cruzada. Sí. Yo había leído en el libro que también había otro mecanismo donde, por ejemplo, una proteína antigénica presente en el citosol de un microorganismo pasaba a un endosoma en la célula donde se procesaba y en vez de
estar orientada, de unirse luego a una molécula de clase 1, se unía a una de clase 2. No, si es un endosoma, si está endocitada, lo normal es que vaya por CMH de clase 2. ¿Sí? Ujú. Solamente Claro. que si se escapa del endosoma, ahí pasa al citosol y, y puede ser procesada y presentada en el contexto de CMH de clase 1. Pero también vos tenés que un virus que vos pensás que es intracelular, puede invadir la célula, o bien puede la célula dendrítica endocitarla, o bien la célula dendrítica, por ejemplo, como les había comentado, la glicoproteína del virus, de la cápsula del virus, que pueden ser glicoproteínas, que sea reconocida por un receptor de hidrato de carbono, ¿sí? Que reconozca hidrato de carbono, RRP de hidratos de carbono, como pueden ser cualquiera de las familias de las lectinas. Entonces lo endocita. Habitualmente el virus infecta, pero esta vez fue endocitado. Entonces va a ser presentado en el contexto de CMH clase 2, si es endocitado. ¿Estamos? Ah, claro, sí, sí. Pero en cambio, si el virus está circulando por sangre o está en el espacio extracelular y la célula dendrítica lo endocita, porque puede ser por ese mecanismo de macropinocitosis o mediada por receptores, pero está en el citosol, allí tendría que ser presentada en el concepto de CMH de clase 1. Ah, perfecto. Y en cualquiera sea el mecanismo donde se crucen la vía exógena y la vía endógena, Claro, en este siempre se está caso, hablando de vía cruzada. claro, exactamente. En vez de que siga por la vía que le corresponde, que solamente se da, no se da en todas las células, se da en las células dendríticas, es la única. O también se puede dar en el contexto de situaciones fisiológicas que se llaman vieron que hay autofagosomas, que las células nuestras, cuando envejecen sus organelas, se forman endosomas. Bueno, ahí también se pueden, Sí. o sea, son células, a lo que voy es que son proteínas que están en el citosol, pero pueden ser endocitadas también y ser presentadas en el contexto de CMH de clase 2. En ese caso son células propias, pero no van a activar a la respuesta adaptativa. ¿Estamos? Porque ya van a ver cuáles son se tienen que dar las dos señales de activación para que se genere una respuesta adaptativa. Si se genera una sola, como en ese caso, en ese contexto, que se muestren proteínas propias, generalmente eso está regulado. Si eso se generan enfermedades autoinmunes que lo vamos a ver más adelante. Bueno, chicos, los libero porque creo que siguen con la clase siguiente. Cualquier duda, pregunta que tengan, la puedan hacer por el campus, ¿sí? Yo se las voy a contestar. Mi nombre es Raquel Rodríguez, así que les voy a contestar todas las dudas o preguntas que tengan sobre estos temas. Una duda más. Muchas gracias. Pero Bueno. administrativa, es sobre, yo tenía que ir a la clase de la 1, pero estaba llena, así que vine a la de este horario. No hay problema, no te preocupes porque yo creo que con el tema de la asistencia yo no he puesto presentes, ¿está?